Los datos que arroja la EPA no son nada positivos. ¿Cómo tenemos que interpretarlos? Bueno, estos datos lo que hacen es confirmar el proceso de desaceleración que está viviendo nuestra economía y que venían indicando pues todos los indicadores adelantados que elabora el Ministerio de Economía, entre otros, por ejemplo, y que también habían advertido instituciones y organismos independientes. Y esto pues ha terminado de confirmarse en el mercado laboral, con un tercer trimestre que tradicionalmente es un trimestre bueno, pero que los síntomas de agotamiento que venía apuntando desde el mes de junio pues se han visto confirmados, y esta subida en el tercer trimestre de 60.800 personas en el caso del paro, subiendo hasta el 12,67, nos deja el peor dato de los últimos 14 años, con lo cual pues confirma aquello que ya anticipábamos algunos y deja una situación preocupante para el futuro. ¿Por qué? Pues porque el paro juvenil, por ejemplo, se nos ha ido por encima del 31%, a niveles muy superiores a los que tenían prepandemia, con más de 77.000 jóvenes que están en una situación de paro sobre ese nivel anterior a la crisis del COVID, con una situación delicada también para los parados de larga duración, con más de 850.000 personas que llevan 2 años buscando un trabajo y que no lo encuentran, con lo cual pues es unas circunstancias muy, muy difíciles y en un entorno de desaceleración económica y de empeoramiento general de la situación económica de la zona euro y concretamente en la de España. Bueno, ha habido, Santiago, una ralentización de la creación de empleo, es indudable, pero bueno, según estos últimos datos, que corresponden a los 3 meses de verano, el empleo, ya lo ves, se ha estancado. Y eso que se supone que en verano es cuando más empleo se genera por la llegada del turismo, por ejemplo, la hostelería, el sector servicios. Efectivamente, el sector servicios, la hostelería, todo aquello que va ligado a la actividad turística, generalmente, y así lo demuestran los datos históricos, pues genera una dinamización de todos los sectores que se encuentran alrededor de lo que es la propia actividad turística pura y dura. Pero, sin embargo, en este trimestre, como decía, pues esos síntomas de desaceleración, de caída de consumo de energía, de problemas a la hora de afrontar inversiones, de caída de la demanda privada, del consumo privado, todo eso ha hecho que la dinamización económica que se esperaba para este tercer trimestre pues no haya cumplido las expectativas. Veremos cómo se concreta en unos datos que publicará el INE en el día de mañana, anticipando el crecimiento del tercer trimestre, que no serán pues todos los positivos que nos gustaría a todos, sino que estarán próximos a cero, y eso al final termina reflejándose siempre con un poquito de retraso en el mercado laboral. Y este problema pues lo tenemos ya aquí, y lo ha vivido el sector servicios, que ha perdido 85.000 trabajadores, la agricultura y la industria, que se encuentra también en una situación muy preocupante. Además de los autónomos, que el dato de perder 30.800 trabajadores autónomos en el tercer trimestre pues redunda todavía más en esta situación de preocupación, desaceleración, que, insisto, termina contagiándose al mercado laboral siempre un poquito más tarde de aquello que nos van indicando pues otros indicadores adelantados de la economía española. Efectivamente, como usted dice, cada vez más preocupación. La EPA deja entrever que la economía española empieza a ralentizar su crecimiento. La duda está en si se encamina hacia la recesión o no. ¿Qué debemos pensar? Pues más que creer al gobierno y a la vicepresidenta económica del gobierno, que siempre peca de optimismo y siempre tiene que desdecirse de sus previsiones, yo prefiero acudir a instituciones independientes, organismos independientes como el Banco de España, AIREF, BBVA Research, etcétera, que ya nos están anticipando pues que vamos a una situación de estancamiento y de, como indicaba la AIREF este mismo martes, pues de recesión técnica en los próximos trimestres, en el último trimestre de este año 2022 y en el inicio del 2023. Yo prefiero acudir a estas fuentes independientes por su rigor, por su solvencia y a los indicadores que nos están anticipando esta situación. Es decir, el entorno que tenemos es de desaceleración en nuestros principales mercados exportadores, es decir, la zona euro está en un proceso de contracción económica evidente por su proximidad al conflicto en Ucrania y por su dependencia energética en mucha mayor medida que nosotros. Y esta situación al final termina consolidándose en una desaceleración económica y en una recesión
que esperemos no sea muy larga, sino que pueda finalizar en primavera, pero sí que está provocando que caiga el consumo privado, que nuestras exportaciones encuentren más dificultades y que toda la estructura de costes de nuestro sistema productivo se encuentre con un proceso inflacionista que está debilitando sus márgenes y su capacidad de invertir. Es decir, si el consumo no aporta, si las exportaciones se reducen y encuentran dificultades y la inversión que pueda aportar el sector privado por el propio deterioro que tiene impide que pueda movilizarla, pues el contexto es de desaceleración económica. La cifra de desempleados se sitúa en 2.980.200. ¿Nos encaminamos a rebajarla en los próximos meses o más bien cree que se rebasará pronto la barrera de los 3 millones? Lo que nos hace prever este dato de la EPA, junto con los datos de paro registrado que vamos conociendo todos los meses y que publica el Ministerio de Trabajo, y esta situación de previsión de desaceleración, lo que nos puede apuntar es hacia un deterioro todavía mayor en el mercado laboral, que a pesar de la reforma laboral y que tiene otra serie de implicaciones en cuanto a contemplar dentro de la figura de los fijos discontinuos pues, empleos que realmente no son fijos, sino otra serie de cosas. La estructura económica del país no ha cambiado y lo que era antes un empleo temporal sigue siendo, por más que cambiemos la nomenclatura del puesto de trabajo o del modelo de contratación que utilicemos. Entonces, en este contexto de desaceleración económica, de arrastre de la desaceleración al mercado laboral y una previsión de estancamiento y de recesión técnica posiblemente último trimestre de 2022, primer trimestre de 2023, a expensas de lo que pueda ocurrir con la guerra de Ucrania, no nos puede permitir ser optimistas en cuanto a la evolución en el corto plazo del mercado laboral, sino que lo previsible es que se deteriore un poquito más allá de que podamos tener una campaña más o menos fructífera de Navidad que pueda aliviar un poco la situación, pero cuando llegue la cuesta de enero y el mes de febrero, que es un mes también muy complicado, pues tendremos todavía un empeoramiento superior en el mercado laboral. Y señor Sánchez, una última cuestión. El Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos de interés en un 0,75%. En los últimos meses la verdad es que han emprendido una subida acelerada y además histórica. ¿Esto qué va a implicar de cara a un futuro? Bueno, la reacción del Banco Central Europeo ha ido a remolque también de lo que han ido haciendo otros bancos centrales, en especial la Reserva Federal, y es la única o es uno de los métodos, desde luego, en cuanto a actuar sobre la política monetaria, esencial para controlar la inflación. Y el Banco Central Europeo lo que ha puesto es su foco en contener la inflación, más allá de que pueda tener alguna implicación generando desaceleración económica y recesión en la zona euro. Pero el principal objetivo del Banco Central Europeo y el principal riesgo que tenemos es la inflación, con un 10% de inflación en la zona euro, y por eso está actuando decididamente el Banco Central Europeo. Si no lo estuviera haciendo así, y esta última revisión de tipos no hubiera sido de 75 puntos, no hubiera sido inferior, hubiera generado unas indicaciones muy negativas sobre los mercados que nos hubieran penalizado todavía mucho más. Con lo cual hemos de esperar que en la siguiente revisión en el mes de diciembre volvamos a tener una subida, posiblemente 50 puntos, esperemos que no superior, porque al final esto termina impactando en la revisión que se hace en las hipotecas que tienen los ciudadanos, en este caso los ciudadanos españoles, con un Euribor a 12 meses que ya está en el 2,725, y esto encarece las revisiones y el esfuerzo que se hace todos los meses a la hora de pagar las hipotecas, más allá de que pueda haber medidas paliativas coordinadas con el sector que puedan amortiguar esta subida a lo largo del próximo año, pero desde luego su impacto sobre la renta disponible de las familias es muy importante. Pero insisto, el Banco Central Europeo lo que debe hacer es actuar y contener con todas las herramientas que tiene a su disposición la inflación, y la principal de ellas es el manejo y la subida de los tipos de interés. Pues desde luego un escenario preocupante. Santiago Sánchez, economista, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, un placer siempre.